Señor presidente, por su intermedio saludar al Pleno del Senado y a los senadores peticionantes de este informe oral. Me voy a remitir a la respuesta de cada una de las preguntas que ha leído el senador secretario. Con respecto a la pregunta número 1, considero que los senadores peticionantes Óscar Ortiz Antelo, Carlos Pablo Kilinski Fernández, María Elba Pinker de Paz y María Lourdes Landívar Tufino, la pregunta está fuera de contexto sobre declaraciones o alguna afirmación que hizo mi autoridad en el marco de reflejar el conflicto de gobernabilidad suscitado en el municipio de Portachuelo del departamento de Santa Cruz. Conocedor de la normativa y de la constitución política del Estado, mi autoridad en ningún momento ha solicitado ni la renuncia ni la licencia del alcalde electo Juan Carlos Borja. Lo que sí hemos hecho referencia en algunos medios de comunicación es afirmar que el alcalde electo Juan Carlos Borja debiera atender su proceso penal instalado en el Ministerio Público por supuesta falsificación de libreta de servicio militar. Además, también hicimos referencia a que la posesión de la autoridad mencionada había adolecido de causales de nulidad, de irregularidad, toda vez que la autoridad electa, encontrándose en un proceso penal demandado por ciudadanos de Portachuelo y en una situación de clandestinidad declarada o prófugo de la justicia, como se denomina en el Ministerio Público, la autoridad alcalde electo hizo uso de una posesión irregular, toda vez que el Tribunal Departamental de Justicia, bajo circular 095/2015, instaló las fechas para la toma de juramento y posesión de autoridades electas, definidas si se trata de la finalización de un mandato para el día 29 de mayo. No obstante, la autoridad electa Juan Carlos Borja, alcalde de Portachuelo, en una decisión y actitud inédita, se hizo posesionar el día 11 de mayo. Como podrán ver, señor presidente, y por intermedio a los senadores peticionantes de este informe oral, es absolutamente irregular una posesión con semanas de anticipación, toda vez que las autoridades en ejercicio hacían o debían dejar el cargo el día 31 de mayo para que el 1 de junio las nuevas autoridades asuman. En el marco de esa realidad es que hicimos referencia a esta situación. Con respecto a la pregunta número 2, el Ministerio de Autonomías no ha procedido a la suspensión de ninguna autoridad. Tampoco hemos procedido a congelar las cuentas, sino hemos hecho uso de las facultades que nos confiere la norma para que en función de un informe legal emitamos un criterio sobre la situación de ingobernabilidad existente en el municipio de Portachuelo. Toda vez que la autoridad mencionada, Juan Carlos Borja, al momento de estar en la opinión pública, haciendo uso y manifestaciones de su situación legal,
como Ministerio de Autonomías recibimos la certificación del Ministerio de Defensa, donde se señala que la libreta del servicio militar del señor Juan Carlos Borja, alcalde electo de Portachuelo, es falsa. No existe en el ordenamiento del Ministerio de Defensa, por lo tanto es falsa. Ante esta verificación, el Ministerio de Autonomías, también en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, artículo 234, todo servidor público tiene la obligación de prestar sus servicios militares, y en conocimiento de tan flagrante afirmación certificada, hizo uso de un informe amparados en el Decreto Supremo 27848 del 12 de noviembre del año 2004, decreto de reglamento de inamovilización de recursos fiscales municipales, que dice el artículo 6 de la inamovilización de los recursos fiscales, artículo 6 de las causales: la no presentación al Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda, el programa de operaciones o el presupuesto municipal, la resolución de aprobación del Consejo Municipal en original o copia legalizada, al programa de operaciones anual y al presupuesto municipal de acuerdo al numeral 9 y artículo 12 de la Ley 2028. Pero en el apartado tercero, cuando el municipio presente problemas de gobernabilidad, nosotros hemos utilizado una norma que está vigente para emitir un informe, toda vez que al tener el municipio de Portachuelo una situación contraria a la Constitución en el ejercicio de la autoridad electa, no tener libreta de servicio militar o estar declarada como falsa, además de la irregular posesión ante el Tribunal Departamental de Justicia, hicimos el informe respectivo para precautelar los recursos públicos fiscales del municipio de Portachuelo y así salvaguardar también la economía y el erario de los 18.000 ciudadanos pertenecientes al municipio de Portachuelo. Por lo que en ningún momento nosotros hemos hecho uso de algún acto arbitrario o fuera de la Constitución y las normas. Nos remitimos al pleno conocimiento de la Constitución, de la normativa, y por ende hemos hecho uso del decreto 27848 aún en vigencia. Con respecto a la pregunta número 3, bueno, la pregunta número 2 y número 3 básicamente se han respondido en una sola, toda vez que se hace consultas al Ministerio de Autonomías y al suscrito ministro sobre si tenemos conocimiento de la normativa de la Ley Marco de Autonomías. Por supuesto que sí tenemos conocimiento, pero también tenemos conocimiento del decreto 27848, que aparentemente algunos senadores no tendrían conocimiento de ello. La pregunta número 4. No compartimos desde ningún punto de vista la pregunta o la aseveración al establecer que nosotros hemos afirmado o habríamos afirmado que el inicio de un proceso penal inhabilita a una autoridad electa. Nosotros como Ministerio de Autonomías no estamos inhabilitando a ninguna autoridad electa. Nosotros como Ministerio de Autonomías reconocemos la plena vigencia de la Ley 026
y sabemos perfectamente el ordenamiento jurídico vigente. También vuelvo a aclarar que nuestra participación se remite única y exclusivamente a precautelar las cuentas fiscales del municipio de Portachuelo, toda vez que la autoridad, al margen del proceso penal respectivo, está incurriendo en un conflicto de gobernabilidad, además del incumplimiento del artículo 234 de la Constitución Política del Estado, y en pleno conocimiento como autoridad, ante una certificación que establece la falsedad de una libreta de servicio militar, documento indispensable para el ejercicio de derechos, nosotros también hemos utilizado nuestros informes para remitir a Hacienda y aseverar y asegurar que frente a un hecho de ingobernabilidad, las cuentas del municipio de Portachuelo debían estar precauteladas. Hemos tomado conocimiento, señor presidente, y por intermedio a los senadores peticionantes, de muchas irregularidades que se cometieron años atrás, precisamente cuando habían conflictos de gobernabilidad. Lamentablemente, algunos administradores de justicia en su momento, haciendo un uso discrecional, irregular, procedieron a descongelar cuentas cuando incluso había la existencia de 2 o 3 alcaldes o habían problemas de gobernabilidad que comprometían la paz social de los respectivos municipios. Tomando en cuenta esos antecedentes, nosotros como Ministerio de Autonomías estamos en la tarea también de asegurar que los recursos públicos fiscales no entren en una suerte de discreción o mal uso o uso irregular. La pregunta número 5. Por supuesto que conocemos la Constitución Política del Estado, somos respetuosos de ella y por eso también conocemos el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, conocemos la plena vigencia de las normas. Por ello, conocemos el Decreto Supremo 27848. La situación de penal o de inhabilitación o supuesta inhabilitación de la autoridad electa no es parte de nuestra atribución. Nosotros nos remitimos única y exclusivamente a precautelar las cuentas fiscales. La situación penal del alcalde electo Juan Carlos Borja es aparte. No hemos procedido a ninguna suspensión, no estamos ejerciendo ninguna acción para coartarle sus derechos. Nos hemos remitido a concentrar nuestro accionar principalmente en la precautelación de las cuentas fiscales. Con respecto a la pregunta número 6, sabemos perfectamente la derogación de los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías. Insistimos, Ministerio de Autonomías no ha procedido a ninguna suspensión temporal de la autoridad. Nosotros no tenemos esa competencia y no está dentro de las normas. Y lo que hemos hecho, vuelvo a insistir, es concentrarnos
única y exclusivamente en la precautelación de los recursos públicos fiscales del municipio de Portachuelo. Porque hemos visto en reiteradas oportunidades, en otros años, que frente a estos conflictos de gobernabilidad, algunos administradores de justicia han hecho uso irregular de sentencias, de fallos, que sin duda han comprometido el erario municipal de varios municipios en el país. Este es un caso de conflicto de gobernabilidad. Está dentro de las causales de inamovilización de recursos públicos fiscales señalados en el decreto 27848. También hemos visto que el accionar y el comportamiento de la autoridad electa del municipio de Portachuelo ha sido de permanente intento de poner a prueba o desafiar la normativa vigente, principalmente en cuanto a los requisitos que son indispensables para la habilitación de firma o de cuentas fiscales de un municipio. Hemos visto, señor presidente, por su intermedio al Pleno y a los senadores peticionantes del informe oral, que actuaciones de la autoridad electa se han dirigido a promover un amparo constitucional, reciente, emitido el día 8 de octubre en la ciudad de Montero, por cuenta del juez Víctor Hugo Rojas Chávez, juez segundo de partido y sentencia de Montero. No vamos a olvidar esta autoridad judicial en sus actuaciones. Y resulta que en un amparo, que hasta el día de hoy, desde el 8 de octubre, no existe ni acta, no existe el amparo. El juez, luego de dictar un amparo sin haber notificado al Ministerio de Autonomías, al Ministerio de Hacienda, de Economía y Finanzas Públicas, sin haber hecho la notificación respectiva, emitió un fallo donde autoriza el descongelamiento de la cuenta del municipio de Portachuelo y haciendo uso de una nota sin acompañar el amparo o la copia del acta. Esta autoridad ha remitido directamente con nota al Banco de la Unión en una actitud absolutamente irregular que como Ministerio de Autonomías y como suscrito servidor público no vamos a aceptar, haciendo lo que la ley nos prevé en el uso de recursos para procesar a esta autoridad. Enviada esa nota, solo nota al Banco de la Unión, una sola nota, el señor juez Víctor Hugo Rojas Chávez salió de vacaciones. Así, señor presidente, y por intermedio al Pleno del Senado, no podemos precautelar,
y defender a las instituciones. Sin notificaciones a 2 ministerios del Estado plurinacional, sin acta y con una mera nota, se procedió al descongelamiento de una cuenta del municipio de Portachuelo, la cuenta de salud. Por ello, nos ratificamos en la posición que ha asumido el Ministerio de Autonomías de hacer uso de la norma que está establecida, el decreto 27848, para ratificar, vía los informes respectivos de autonomías, de que la situación del municipio de Portachuelo y de su autoridad electa en cuanto al uso de las cuentas fiscales compromete los recursos públicos, porque hay antecedentes en la irregular posesión que fue luego anulada por el mismo juez. Si uno lee la anulación de la primera posesión irregular que hizo esta autoridad electa 20 y tantos días antes de que termine el mandato de la autoridad anterior, dice en la exposición de motivos que el juez Níbal Nogales de Portachuelo hizo uso de una posesión 3 semanas antes de que termine el mandato de las autoridades, porque hizo una consulta por teléfono, llamó por teléfono, y una secretaria, una funcionaria le dijo que sí se podía posesionar. Así hacen fallos que nosotros denominamos amparos a la carta. Y por ello nos ratificamos en la posición que tiene el Ministerio de Autonomías de precautelar las cuentas fiscales del municipio de Portachuelo. Finalmente, por su intermedio, presidente, a los senadores peticionantes, sería importante que los senadores Ortiz Antelo, Pinker, Lourdes Landívar y Clinsky Fernández nos ayuden. Precisamente a que cuando estemos en presencia, en evidencia, un hecho de flagrante violación a la Constitución, un accionar irregular para la obtención de la titularidad de la firma y la habilitación de una cuenta municipal, nos ayuden precisamente a ponerse del lado del colectivo. Nadie pretende suspender autoridades electas, pero sí vamos a precautelar las cuentas fiscales del municipio de Portachuelo. Es nuestra obligación, está dentro del cumplimiento de la Constitución Política del Estado y sus normas, y por ello pedimos que los senadores mencionados se coloquen del lado del colectivo de Portachuelo. La autoridad electa ventilará o seguirá su proceso en el Ministerio Público. Ese es un hecho
que tendrá que darse en el marco de lo que significa la denuncia que presentó el Ministerio de Defensa por libreta de servicio militar falsa, falsificada, nula de pleno derecho. Y si hay una autoridad en el país que o tiene un instrumento falsificado o no tiene ese instrumento que está dentro de los requisitos, será el Ministerio Público, será la justicia la que determine la situación de la autoridad electa Juan Carlos Borja, alcalde del municipio de Portachuelo. Pero nosotros como Ministerio de Autonomías, en relación y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, seguiremos precautelando los recursos fiscales, las cuentas fiscales. Alguna vez también tuvimos en un municipio 3 alcaldes. Y claro, hubo jueces en Santa Cruz, juez de la niñez de Cotoca, que también a la carta procedió a hacer amparos favorables a una de las 3 autoridades que exigían la titularidad del Ejecutivo del municipio de La Guardia. Así también tuvimos 2 alcaldes en Porongo. Ministerio de Autonomías ya inició proceso penal y no descansaremos hasta ver a las autoridades cumpliendo lo que manda la justicia. Porque sacar amparos a la carta y favorecer a un titular en pleno proceso de ingobernabilidad en un municipio es corrupción. Y nosotros no vamos a defender y avalar la corrupción. Gracias, presidente.